Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Hugo Rodríguez Salazar y mi compañero, Oliver Gerardo Villanueva Mendoza, Facultad de Derecho Campus Mexicali. así es, venimos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California y venimos a explicarles un tema muy básico para la carrera de Derecho. A continuación, pues vamos a hablar sobre el proceso legislativo. ¿A qué se refiere con el proceso legislativo? Pues es el proceso por el que debe pasar toda norma para poder adquirir el carácter obligatorio. ¿Ok? Este, este proceso consiste de 6 etapas. Cuando lo leemos junto, por sus iniciales, nos dice la palabra IDASPI. Ok, la iniciativa I, que es la primera letra, se refiere a iniciativa de ley. Después tenemos la D, que se refiere a discusión. La A por aprobación, la S, sanción, P de nuevo, que se refiere a promulgación, y de nuevo tenemos por último otra I latina, que se refiere a iniciación de vigencia. Ok, pues este proceso se llevará a cabo por dos poderes. Como ustedes bien saben, pues en nuestra nación se tienen contemplados pues tres poderes, lo que es el poder judicial, el poder ejecutivo y el legislativo, los cuales vienen contemplados todos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay que recordar que todo sobre lo que nosotros vayamos a hablar en nuestra carrera es menester que se encuentre fundamentado. Nosotros no somos legisladores para inventar cualquier cosa, sino que todo lo que decimos, a todo lo que nos referimos, debe de estar correctamente fundamentado. Pues muy bien, diciendo esto, son dos los poderes sobre quienes recae este proceso, por los que se lleva a cabo este proceso, es el poder legislativo y el poder ejecutivo. En el poder legislativo tenemos el Congreso de la Unión, que consta de dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y por otro lado, en el poder ejecutivo tenemos como representante a nuestro presidente de la República. Muy bien, dicho esto, vamos a proceder a explicar más o menos en términos muy generales en qué consiste cada una de estas iniciales, que son etapas del proceso. Son 6, como ya habíamos mencionado. La primera consiste pues en la I latina, que se refiere a iniciativa de ley. ¿Qué es la iniciativa de ley? Según nuestro autor Eduardo García Maínez, en el libro de Introducción al Estudio del Derecho, nos explica que por iniciativa de ley se refiere al acto por el cual se somete a la consideración del Congreso un proyecto de ley. Esto lo encontramos fundamentado en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual nos dice, cito, artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el derecho de iniciar leyes o decretos compete, fracción primera, al presidente de la República; fracción segunda, a los diputados y senadores al Congreso de la Unión; fracción tercera, a la legislatura de los estados y de la Ciudad de México, que esto ha sido recientemente reformado. Antes no decía y la Ciudad de México, pero se reformó de esta manera. Y por último, la fracción cuarta, que nos dice a los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores en los términos que señalan las leyes. Entonces, estos 4 personas físicas o morales o entes son quienes tienen la facultad para poder promover una iniciativa de ley ante el Congreso de la Unión. Pues repito, el presidente de la República, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, la legislatura de los estados y recientemente de la Ciudad de México, y por último a los ciudadanos en un número equivalente al 0.13% de la lista nominal electoral, en los términos que señalen las leyes. Dicho esto, la siguiente etapa después de la iniciativa de ley es la discusión. ¿Qué es la discusión? Según nuestro autor ya antes mencionado, es el acto por el cual las cámaras deliberan acerca de la iniciativa a fin de determinar si deben o no ser aprobadas.
Dice, todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones. Muy bien, precisamente lo que nos está diciendo aquí el autor es que en esta etapa del proceso legislativo le compete al, como el nombre lo dice, al poder legislativo discutir para después aprobar esa iniciativa de ley. Consta de dos cámaras, como ya había dicho, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores al Congreso de la Unión, y la Cámara por la cual se dé a conocer esa iniciativa de ley se le va a tener denominada como Cámara de Origen. Después va a pasar a la siguiente Cámara, en este caso si empezó por la Cámara de Diputados, que se va a tener como Cámara de Origen por haber empezado ahí la iniciativa, o sea, por haber pasado primeramente por esa Cámara, se le va a tener como Cámara de Origen, y posteriormente se va a pasar para su revisión a la Cámara de Senadores, la cual se va a tener denominada como Cámara Revisora en este caso. Puede ser una o la otra, no es menester que sea una siempre. Puede ser una u otra. Para esto nos tenemos que ir como aquí mencionan, al reglamento de debates. En el reglamento de debates nos va a decir cuál es la naturaleza de esa iniciativa que va a ser exclusiva para cada una de las cámaras. Ahí en ese reglamento nos va a determinar cuál va a ser necesariamente la Cámara de Origen para ciertos casos y cuál va a ser la Cámara Revisora. Siguiendo con este tema, en el último párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice, cito, cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de 30 días naturales. Si no fuese así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión de Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de Origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara Revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas. Esto es muy sencillo. Una iniciativa de ley llega a la Cámara de Origen, la cual le va a hacer sus observaciones, se lo va a mandar a la siguiente Cámara, que es la Cámara Revisora. Esta Cámara Revisora puede aprobar esa iniciativa que se hizo con ciertas observaciones por la Cámara de Origen y mandarla directamente al Poder Ejecutivo, que más adelante les va a explicar mi compañero, o puede hacerle esa Cámara Revisora observaciones. Si se le hacen observaciones a esa iniciativa de ley, se le va a regresar a la Cámara de Origen para que sea esta quien la vuelva a checar y que le haga las observaciones que determinen correctas, y se las va a volver a regresar a la Cámara Revisora. Y la Cámara Revisora va a estar facultada para volver a hacer lo mismo. Una vez que esto suceda, se lo van a pasar ahora sí al Poder Ejecutivo para que lo sancione, que es lo que van a ver posteriormente, y pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Si el presidente decide que se le deben de hacer ciertas observaciones, va a regresarse hasta la Cámara de Origen. Y de la Cámara de Origen se vuelve a hacer el mismo proceso. Pues bien, la siguiente etapa es la tercera etapa, es la etapa de aprobación. En esta etapa, ambas cámaras quedan de acuerdo en cuanto a la iniciativa. ¿Qué quiere decir esto? Que ya pasó por la Cámara de Origen, se le hicieron las respectivas observaciones que se le tenían que hacer y se pasó a la Cámara Revisora, la cual también hizo sus observaciones y estuvieron ambos de acuerdo, o directamente lo aprobó, y de esta forma se tiene como aprobada una iniciativa de ley. Nuestro artículo 72 de la Constitución nos dice en su inciso A, dice, aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra, como ya lo había explicado. Si ésta lo aprobase,
se remitirá al Ejecutivo, que es lo que posteriormente les va a comentar mi compañero, que es la siguiente etapa. Se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviera observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Oliver Villanueva y yo le voy a hablar de la cuarta etapa, que es la de sanción. Dice que es la aceptación de una iniciativa por parte del Poder Ejecutivo. Y la sanción debe ser posteriormente al proyecto de las cámaras, es decir, que ambas cámaras de la Cámara de Origen, que es la de diputados y la de senadores, una vez hecha las debidas, correspondientemente sus debidas observaciones, se mandará hacia el Poder Ejecutivo, es decir, el Presidente de la República, para que haga sus debidas observaciones también. Y tiene un derecho exclusivamente el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, que se llama el derecho de veto, que puede devolver la iniciativa hacia la Cámara inicial de origen, la Cámara de Diputados y Senadores, para que la vuelvan a revisar. Ok, voy a hablar sobre lo que es la publicación. La publicación es el acto por el cual la ley ya aprobada y sancionada se debe dar a conocer a quienes deben cumplirla, es decir, los ciudadanos. La publicación se hace en el llamado Diario Oficial de la Federación, porque son leyes federales. Y además de existen en México los diarios, las gacetas oficiales de los estados, que son para la cuantía local. Aparte de eso, las reglas de discusión, aprobación, sesión y publicación se hallan consignadas en el artículo 70 constitucional, que es lo que hablaba mi compañero hace un momento. Y en su fracción A nos establece que la aprobación es un proyecto en la Cámara de Origen que pasará para la discusión a la otra si esta lo aprobase, y se remitirá al Ejecutivo, quien si no tuviera observación de hacerlo, lo publicará inmediatamente. Y por último, en la sexta etapa está la de iniciación de vigencia, y ese es el derecho patrio, que existen dos sistemas de iniciación de vigencia, en lo que es el sucesivo y es el sincronológico, y lo que lo establece en el artículo 3 del Código Civil del Distrito Federal. Lo cita que este precepto dice así: las leyes y reglamentos circulares o cualesquiera otras disposiciones de observancia general obligan y sugieren sus efectos 3 días después de la publicación en el periódico oficial. Para las leyes, los reglamentos, etc., se reputen publicarlos y sean obligatorios para todo lo que son los ciudadanos de la República. Se necesita que, además del plazo que se fija en el párrafo anterior, transcurran un día más por cada 40 kilómetros de distancia o la fracción que sea de la mitad. Muy bien, compañeros, pues por nuestra parte es todo. Más abajo en la descripción del video les vamos a dejar unos links que los van a redireccionar a dos trabajos didácticos que pusimos ahí con el fin de reforzar un poco lo que vimos, lo que estuvimos viendo con anterioridad, lo que acabamos de exponer. Pues por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por ver este video y esperamos haya sido de ayuda. Nos vemos.